Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar comentando y analizando lo que acaba de acontecer hace un ratito, el empate de Uruguay entre Cabo Verde 2-2 por la segunda fecha del Grupo H de este Mundial 2026. ¿Por dónde comenzar? Analizando o lo que uno vio de este encuentro. Hay un montón de cosas para decir sobre la selección uruguaya, sobre este rendimiento de Uruguay frente a Cabo Verde. Montón de cosas. Hoy me voy a quedar corto porque hay un montón de cosas para decir luego de este empate, de este, voy a decirlo claro, de este papelón histórico que hizo Uruguay frente a Cabo Verde. Es un papelón histórico eh, porque uno repasa la rica historia de Uruguay en el fútbol, en los mundiales, en las Copas Américas, en la rica historia que tiene la selección uruguaya. Y esto, lo que acaba de pasar hace un ratito en Miami, en el Mundial 2026, es un papelón histórico. Que Uruguay no le pueda ganar a Cabo Verde, una selección humilde, que uno repasa a los jugadores de Cabo Verde y no son tan conocidos, que juegan en ligas muy inferiores a las ligas que juegan, por ejemplo, los jugadores de la selección uruguaya, que juegan en ligas importantes, porque hoy Uruguay tiene mucho mejor plantel que Cabo Verde. Y hoy Cabo Verde estuvo más cerca de ganarlo que del propio Uruguay. Hoy fue realmente un desastre el rendimiento de la selección uruguaya. Hoy fue un desastre. Fue un desastre. Es más, el segundo tiempo con Arabia Saudita fue mucho mejor que lo que vimos en estos 90 minutos con Cabo Verde. Mucho mejor. O sea, Uruguay jugó bien, no digo brillante, pero jugó bastante bien. Y como quiere un uruguayo, los segundos 45 minutos frente a Arabia Saudita, cuando Marcelo Bielsa hace 2 o 3 cambios que mejoraron al equipo en esos segundos 45 minutos en ese empate hace unos días atrás con Arabia. Pero hoy, la verdad, sorprendente el nivel de Uruguay. Sorprendente. Sorprendente. Jugadores bajos, caminando en la cancha, dispersos. Muy entreverado Uruguay con el juego. Sobre todo errores que en una Copa del Mundo no podés tener. Si vos querés llegar lejos a una Copa del Mundo, los errores que hoy cometió Uruguay, no, pero no los puede tener. Y el segundo gol que le hacen a Uruguay, no sé si fue error o más horror, porque la verdad que una equivocación de Matías Olivera, y ahí donde Muslera sale mal. Yo te voy a ser sincero, y yo lo dije en un video anterior, yo estoy re contento que Muslera haya vuelto a la selección uruguaya, pero este no es el Muslera que yo vi el año pasado en Estudiante de La Plata. En Estudiante de La Plata, Fernando Muslera atajaba mejor de lo que estamos viendo ahora. El año pasado Muslera atajó mucho mejor, pero muchísimo mejor. Es más, en el fútbol argentino lo terminan dando como el mejor golero de la Liga Argentina el año pasado, cuando Estudiante de La Plata sale campeón con Eduardo Domínguez. Y este no es el Muslera que yo vi en el 2025. Es otro Muslera. A mí me lo cambiaron. Por más que sí, que estoy contento que Muslera haya vuelto a la selección, que creo que se lo merecía, por lo que vi de Muslera el año pasado en el 2025. Ahora, este Muslera de estos dos partidos, por más que yo sigo diciendo que el gol que le hacen a Uruguay con Arabia Saudita, para mí el que menos error tiene es Muslera, sino la defensa, que se quedó bueno, se quedó sin reacción y ve como el jugador de Arabia Saudita mete el 1-0, o sea, se durmió la defensa. Pero el menos culpable del gol de Arabia Saudita frente a Uruguay en la primera fecha, el menos culpable fue Fernando Muslera. Ahora, los dos goles que hoy le hacen a Uruguay, Cabo Verde, irresponsabilidad de Muslera. También parte de Matías Olivera en el segundo gol. Encima, el primer gol que le hacen a Uruguay, mal armada la defensa mal armada la barrera por parte de Muslera,
donde llega el lindo gol de tiro libre de Cabo Verde. Y encima, en la mayoría de los partidos que uno ve en el Mundial, cada vez que se ejecuta un tiro libre, ¿no? El rival que recibe ese tiro libre, o sea, el que arma la barrera, siempre pone un jugador tirado en el suelo detrás de la barrera. Y Uruguay no lo puso. Puso 2 jugadores. Creo que estaba Araujo y Viñas. Se abrió la barrera y el disparo del jugador de Cabo Verde pasa entre Viñas y Araujo y hace el 1-0 para Cabo Verde empezar ganando el encuentro. Que fue sorpresa. Que Cabo Verde le empezara ganando a la Celeste. La verdad, para decir un montón de cosas después de lo que uno vio hace un ratito en Miami, en lo que fue ese encuentro de Uruguay. Papelón histórico, sin ninguna duda. Porque estamos hablando de que Cabo Verde hoy en el ranking FIFA está, no me acuerdo, ayer lo vi, 65, por ejemplo, Cabo Verde. Y Cabo Verde, la verdad que no tiene historia. Es más, los 2 primeros goles del Mundial que hace Cabo Verde frente a Uruguay, hoy, porque no le había marcado gol a España. Entonces digo, ¿cómo pretendés clasificar a octavo de final, a 16avos, con este juego que está demostrando Uruguay? Entonces digo, a mí me sorprende muchísimo el nivel de la selección uruguaya en estos 2 partidos. Y sí, como un uruguayo estoy angustiado, estoy triste. Pero tengo que opinar como periodista deportivo y realmente es desastroso lo que vi en el encuentro de hoy, ¿no? Hasta ahora Uruguay, muy mal el Mundial, muy malo el papel de Uruguay en este Mundial, muy malo. Que todavía Uruguay tiene chances, y bueno, todavía está esa chance de que si le gana a España pueda clasificar primero, pero hoy volvió a ser el España, hoy domingo volvió a ser el España que uno quería ver, el candidato, el verdadero candidato, porque hoy España realmente jugó muy bien frente a Arabia Saudita. Hoy sí, España ganó 4-0, pero si ganaba hoy 8-0 no había discusión. Fue mucho mejor España, ¿no? El entrenador español hizo 4 o 5 cambios después de aquel empate 0-0 con Cabo Verde, y hoy España jugó como para demostrar que es el verdadero candidato a ganar esta Copa del Mundo. Con un rival que Uruguay no le pudo ganar en la primera fecha. Y hoy España le hizo 4. Si le podía hacer 7, no había discusión. Entonces digo, uno analizando, porque vamos a estar analizando ahora, vamos a repasar un poco la alineación, las estadísticas que se dieron en este encuentro, 2-2 Uruguay-Cabo Verde, pero con el juego que demostró Uruguay, ¿realmente le va a poder ganar a España? Yo creo que no, que no tiene chance. Ya directamente le digo, como periodista deportivo, y uno analiza el juego de una selección y otro. Hoy Uruguay está muy lejos de poder ganarle a España en la tercera fecha. Muy lejos, ¿no? Y es más, les digo, si no hubiese estado los 16avos, Uruguay ya está, pero estaba casi con un pie afuera de los octavos de final. Y ya tenía casi los pasajes para la vuelta. Vamos a decir la verdad. Ahora, Uruguay sí tiene un poco más de chance. ¿Por qué? Porque están los 16avos. Y porque los 16avos llegan los 8 mejores terceros. Que Uruguay todavía tiene chance de poder llevar a ser un mejor tercero. Que eso sería lamentable, ¿no? Para la historia rica de Uruguay en los mundiales y para la historia rica de la selección uruguaya a nivel de selección. Porque vamos a decir la verdad, uno repasa la historia rica de Uruguay, de selección uruguaya, y esto es un papelón, lo que hemos visto hace un rato, el empate con Cabo Verde. Es un papelón histórico. Y es más, te digo, por lo menos España empató
con esta selección 0-0. Uruguay empató, pero hoy fue como una derrota para Uruguay. Vamos a decir la verdad, hoy fue como una derrota. Bueno, ese empate de España 0-0 también, para España fue como una derrota también. Pero para mí hoy fue un papelón histórico lo de Uruguay. No poderle ganar, primero no poder ganar a Arabia Saudita, que Uruguay es mucho más que Arabia Saudita, y segundo no ganarle a Cabo Verde. Porque hoy Cabo Verde es menos que Arabia Saudita. Es el rival, no te digo más fácil, pero el más accesible del grupo. Cuando uno vio el grupo que le tocó a Uruguay en el sorteo, y todos dijimos, uno como periodista deportivo, Uruguay, Arabia Saudita y a Cabo Verde le tiene que ganar con el plantel que tiene. Bueno, no ganó con ninguno. No ganó con ninguno. Y es más, hoy con Cabo Verde, perfectamente, Cabo Verde estuvo más cerca de la victoria que Uruguay. En los últimos minutos del segundo tiempo, cuando casi finaliza el partido, Cabo Verde estuvo más cerca de ganarlo. Entonces digo, jugadores muy bajos, jugadores sin reacción, jugadores que caminaban en la cancha, sin ideas, sin juego. Hoy Uruguay retrocedió mucho en el juego, porque vamos a decir la verdad, a mí me gustó Uruguay en los segundos 45 minutos con Arabia Saudita, porque Uruguay para mí lo pasó por arriba a Arabia Saudita, merecía haber ganado Uruguay con Arabia, pero bueno, la pelota no quiso entrar, por más que Uruguay logró encontrar el empate 1-1, después Uruguay tuvo 2 o 3 chances para haber convertido, merecía haber ganado, sí, merecía haber ganado, pero hoy no merecía haber ganado Uruguay, hoy no merecía haber ganado, no merecía, por más que iba 2-1 arriba, pero vamos a decir la verdad, hoy Uruguay no jugó bien, no jugó bien, y por momentos Cabo Verde, por momentos, y tuvo mejor reacción que Uruguay. ¿Qué quiere que les diga? La verdad que Cabo Verde hoy sorprendió, pero no por el fútbol, porque hoy Cabo Verde no fue más que Uruguay, pero sino por el estado físico de los jugadores, por cómo corrían los de Cabo Verde, por cómo trancaban una pelota, con diferencia a los jugadores de Uruguay. Hoy Uruguay parece que en el primer tiempo entró dormido y en el segundo tiempo mucho más. Entonces digo, vamos a decir la verdad, ¿Uruguay tiene nivel o tiene juego como para poder ganarle a España en la tercera fecha? Yo creo que no. Yo creo que Uruguay está lejos de hoy de poder pensar en una victoria frente a España, que se puede lograr, que puede lograr Uruguay una victoria frente a España, sí, porque fútbol, obviamente, y porque Uruguay tiene jugadores con que jugar mejor de lo que hoy demostró con Cabo Verde. O sea, Uruguay tiene jugadores para demostrar mucho más de lo que acabamos de ver hace un ratito. Tiene mucho más. Tiene mejor calidad de jugadores. Pero lo que pasa es que hay algunos jugadores que están bajos. Están muy bajos. Nada que ver a lo que vimos, algunos rendimientos de Uruguay, porque algunos jugadores de Uruguay, que están, mejor dicho, de este plantel que estamos viendo, hay varios jugadores que tuvieron un buen rendimiento en la eliminatoria. Que terminó la eliminatoria y se fueron. Terminó la eliminatoria teniendo un buen rendimiento. Por más que Uruguay tuvo algunos partidos donde la pasó mal en la eliminatoria, inclusive más. Ahora vamos a ver las estadísticas. Pero hace 5 partidos que Uruguay no puede ganar, contando con algunos amistosos. La última vez que Uruguay ganó fue en octubre del 2025. Después tuvo algún amistoso y no ganó más. Entonces digo, es preocupante el nivel de la selección uruguaya, es preocupante lo que acabamos de ver para el futuro de la selección en este Mundial 2026. Yo creo, a mi entender, que Uruguay tiene que mejorar muchísimo si quiere ganarle a España. Para mí tiene que mejorar muchísimo. Inclusive Cabo Verde y Arabia Saudita se van a enfrentar entre ellos en la tercera fecha. Y ahí seguramente haya un ganador, y ese ganador va a estar con 4 puntos. O sea, si Uruguay empata o pierde, ya directamente, si hay un ganador entre Arabia Saudita y Cabo Verde, lo pasan a Uruguay
y Uruguay no puede ser segundo. Lo que puede aspirar Uruguay si empata y hay un ganador entre Arabia Saudita y Cabo Verde es al tercer lugar. Y bueno, veremos ahora. Veremos ahora qué pasa con el próximo partido. Vamos a repasar un poco la alineación, cómo formó Uruguay en este encuentro. Uruguay formó con Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Agustín Carovio, Federico Viñas y Maxi Araujo. Ingresaron en el segundo tiempo en el minuto 69 Nico de la Cruz, 69 Darwin Núñez, en el 81 Brian Rodríguez. Y quedaron en el banco Sergio Roget, Santiago Mélez, Santiago Bueno, José María Jiménez, Matías Viña, Joaquín Piquerés, Rodrigo Salazar, Emiliano Martínez, Facundo Pelistri y Rodrigo Aguirre. Solo 3 cambios hizo Bielsa. Solo 3 cambios le faltaron, se quedó con 2 cambios. Para mí, Bielsa es un gran entrenador, pero yo no comparto muchas cosas de la que hace el entrenador. Por ejemplo, una es esta, de quedarse con cambios en pleno mundial. Bueno, podés quedarte con cambios en el mundial. Primero porque vos en un mundial tenés que salir a ganarlo. Tenés que ganar para llegar a los octavos, o para llegar lejos tenés que ganar. Y que un entrenador se quede con 2 cambios en pleno mundial, y eso habla de que no tiene solución en el banco. Parece que no tuviera solución en el banco Marcelo Bielsa, porque si no hace 2 cambios más, que uno vio que tenía que haber hecho los dos próximos cambios para ir a buscar el partido, y es como que Bielsa no le tiene confianza a los jugadores que están en el banco de suplente. Vamos a decir la verdad. ¿Para qué llevó a Rodrigo Aguirre? Yo me pregunto, ¿para qué llevó a Rodrigo Aguirre? Porque en un momento, en el segundo tiempo, Uruguay empezó a tirar tiro de esquina, hasta creo que tuvo 4 tiros de esquina seguidos Uruguay en el segundo tiempo, y ganó muy poco por arriba Uruguay. Entonces digo, si Uruguay tiene varios tiros de esquina, y ahí en el área, y perfectamente puede estar Rodrigo Aguirre para tener un cabezazo. Entonces digo, la verdad, no me gusta esos entrenadores que se quedan con 2 cambios. No me gusta. Y encima, lleva jugadores lesionados. Porque vamos a decir la verdad, en el plantel hay jugadores lesionados. O sea, está todo bien, se pueden recuperar. Pero acá, yo creo que en un mundial, y con una mano en el corazón lo digo, como periodista deportivo, y esto no es estar en contra de Bielsa, no es nada, sino decir las cosas como son y criticar con respeto. Pero vamos a decir la verdad, en un mundial no podés llevar a un jugador lesionado. Tenés que jugar, o tenés que llevar a los jugadores que están 100%. Porque vos en un mundial tenés que salir a ganar el partido, tenés que tener jugadores que puedan reemplazar a uno y a otro para que estén bien 100% físicamente. Yo digo acá perfectamente, mirando el banco suplente, Rodrigo Aguirre podía haber entrado, Facundo Pelistri podía haber entrado, ¿por qué no? Joaquín Piquerés, ¿por qué no podía haber entrado? Si es titular en Palmeiras. Joaquín Piquerés, titular indiscutido, figura en Palmeiras, ¿por qué no puede entrar Piquerés? ¿Por qué no puede entrar Josema Jiménez? Yo sé que está medio sentido, Josema un poco lesionado, pero ¿por qué no puede entrar? Entonces digo, además una cosa, tuvimos un tiro libre en los minutos finales. Valverde le pegó, digamos bastante mal, le pegó al tiro libre. Ahora, ¿no hay un jugador que no le pegue un tiro libre en la selección uruguaya? ¿No hay un jugador que le pegue bien a un tiro libre? Yo me pregunto. Piquerés en Palmeiras, creo que lo he visto tirar algún tiro libre que otro y hacer algún gol de tiro libre, por ejemplo, ¿no? Federico Valverde, por ejemplo,
tiró ese tiro libre, bueno, está, pasó cerca. Pero vamos a decir la verdad, en Real Madrid ha hecho varios goles de tiro libre. Entonces digo, yo veo algunos jugadores que juegan mejores en sus clubes que en la selección uruguaya. Yo veo jugadores que juegan mejor en sus clubes. Y en la selección uruguaya acá se arrastran. Perdón por lo que voy a decir. Y perdón si soy medio cruel. Pero, y lo digo con todo respeto, hay jugadores acá que se arrastran. Y que juegan, uno ve, porque le gusta ver el fútbol. Y vamos a decir la verdad, juegan mejor en sus clubes que acá en la selección uruguaya. Entonces digo, y esto tiene que ser un aprendizaje para los jugadores este empate con Cabo Verde. Para lo que se viene en la tercera fecha con España. Pero por favor, este partido que vimos hace un ratito, Uruguay tiene que hacer el chip así y dar vuelta a la página y mejorar muchísimo si quiere ganar la España. Porque España no es Cabo Verde. España te va a atacar. Pero va a tener 3 veces más de situaciones de gol que tuvo Cabo Verde, España. Y sobre todo tiene una gran figura como Lamine Yamal, que hoy la volvió a romper. Te voy a ser sincero. Yo todavía no entiendo por qué Lamine Yamal no fue titular con Cabo Verde. Ahora, hoy recién fue titular y España ganó. Creo que fue titular, si no me equivoco, creo que sí. Pero vamos a decir la verdad. España no es Cabo Verde. España te va a atacar. Va a tener, pero muchísimas chances de gol. ¿No? Y tiene que mejorar la defensa de Uruguay. Tiene que mejorar muchísimo. ¿No? El primer tiempo malo de Uruguay. Primer tiempo malo de Uruguay. No jugó bien Uruguay. No jugó bien. La barrera mal armada por parte de Mulera, que llega el primer gol de Cabo Verde. El segundo gol de Cabo Verde, regalo de Matías Olivera, pero encima es un lateral a favor de Uruguay. Es un lateral, porque viene de un lateral a favor de Uruguay. La regala Matías Olivera. Sale mal Mulera, que yo no sé qué quiso hacer Mulera en el segundo gol. Y gol de Cabo Verde para ponerle el 2-2. Encima más, una cosa que creo que lo vi en algún comentario en redes y comparto con esas personas que lo colocaron en sus redes. Muslera podía haber hecho foul al jugador de Cabo Verde. Le podía haber hecho foul, no era último hombre. O sea, le sacaban a amarilla con suerte, no le iban a sacar roja a Muslera, pero perfectamente podía hacer falta Muslera al jugador de Cabo Verde ahí, le podía haber hecho falta y le sacaban amarilla a Muslera. No le sacaban roja porque no era último hombre. Y ni eso hizo Muslera. Entonces digo, este no es el mismo Muslera que yo vi el año pasado con Estudiantes de La Plata. No es el mismo Muslera. No es el mismo Muslera. Muslera el año pasado la sacaba, pero de todos lados. Fue figura, el mejor golero de la Liga Argentina el año pasado, o uno de los mejores goleros de la Liga Argentina fue Fernando Muslera. Pero este Muslera que estamos viendo, sobre todo hoy, porque digo, en el partido con Arabia Saudita tuvo alguna intervención buena Muslera, pero en este partido que acabamos de ver con Cabo Verde, no es el mismo Muslera que uno vio el año pasado en la Liga Argentina. Totalmente desconocido. Entonces digo, este resultado, si fuera otro tipo de campeonato, Copa América, eliminatoria, es un resultado saca técnico. Es un resultado saca técnico. Porque bueno, podés empatar con Cabo Verde siendo una selección grande, con grandes títulos, siendo una selección grande en el mundo. Porque Uruguay es grande en el mundo. Vamos a decir la verdad, Uruguay es una selección 4 veces campeón del mundo, 15 veces campeón de América, ¿no? Un mundialito de 1980. La cantidad de títulos que tiene Uruguay no puede empatar con Cabo Verde. Y no puede empatar con Cabo Verde. Es un papelón histórico lo que acabamos de ver. Es un papelón histórico. Llámenlo, pero digan lo que digan. Estarán a favor, estarán en contra, apoyarán a la selección. Yo lo apoyo a la selección, como uruguayo. Yo lo apoyo. Ahora, vamos a decir la verdad. Papelón histórico. Muy malo, muy mal el papel de Uruguay hasta el momento en este Mundial 2026.
muy malo, muy malo. Que podrá mejorar, ganar la España, sí, se puede. Porque no es imposible ganar la España. Para mí no es imposible. Ahora, tenés que mejorar muchísimo si querés ganar la España. Tenés que mejorar muchísimo. Porque con el rendimiento de hoy, con lo que hoy vi de Uruguay, y España le hace 5 a Uruguay. 6 o 7 goles le hace España a Uruguay. Ojalá que no. Pero España es la gran favorita a quedarse con el Mundial. Y hoy lo demostró, goleando 4-0 a Arabia Saudita. Y si le hacía 5 goles más a Arabia Saudita no había discusión. Hoy volvió a ser el España que uno quería volver a ver. Porque decepcionó a España con Cabo Verde. Sí, decepcionó. Sí, yo creo que también fue papelón histórico lo de España con Cabo Verde. Ahora, hoy demostró España que es candidata. Hoy demostró España que es candidata. Y vos para ganarle a España tenés que hacer un partido inteligente. Y hoy Uruguay no veo. Hoy no le veo a Uruguay que le gane a España. Sí, poder empatar. ¿Se le puede sacar un empate a España? Sí. Pero ganarle, hoy para mí es imposible. Vamos a ver qué pasa. Vamos a repasar estadísticas. ¿Qué les parece del partido? Vamos a repasar estadísticas. 16 remates tuvo Uruguay, 11 Cabo Verde. Cabo Verde quiero decir que estuvo más cerca de ganarlo que del propio Uruguay. Estuvo más cerca de ganarlo Cabo Verde. En los segundos 45 minutos, en el segundo tiempo, casi cerca de los 90, tuvo 4 o 3 contragolpes Cabo Verde, como para haber puesto un tercer gol. Tuvo más cerca Cabo Verde de ganarlo que Uruguay. Tuvo más garra, más entrega en el segundo tiempo. Vi muchos jugadores de Uruguay cansados. De Cabo Verde también vi 2 o 3 jugadores cansados. Pero estuvo más cerca Cabo Verde de ganarlo. Estuvo más cerca de llevarse los 3 puntos ellos que el propio Uruguay. Remates al arco, atentos. 4 Cabo Verde, 2 Uruguay. Tuvieron más remates al arco que el propio Uruguay. 4 Cabo Verde, remates al arco, 2 Uruguay. Vergüenza lo de estos números. 66% de balón tuvo Uruguay, 34 Cabo Verde. Pases, 277 pases dio Cabo Verde, 466 Uruguay. Precisión de los pases, 74% Cabo Verde, 87% Uruguay. Faltas, 4 faltas cometidas solamente de Cabo Verde, 11 faltas cometió la Celeste. Tarjetas amarillas, 2 y 2, 2 para cada lado. Tarjetas rojas no hubo. Posición adelantada, 3 veces a Uruguay le cobraron posición adelantada, ninguna a Cabo Verde. Y tiro de esquina, Cabo Verde tuvo 4 tiros de esquina y Uruguay tuvo 11. Números que son para mí una vergüenza. Si sos Uruguay y ves estos números, son una vergüenza lo que acabamos de ver. Que tengan más remates al arco ellos que Uruguay. Papelón histórico, por donde se lo mire. Vamos a ver. Además, una cosa, voy a tirar una estadística que lo vengo diciendo hace rato, ¿no? 5 partidos que Uruguay no puede ganar. 5. Una derrota y 4 empates. Con México, el 15 de noviembre del 2025, Uruguay empató 0-0 con México, partido amistoso. 18 de noviembre del 2025, Uruguay cayó derrotado 5-1 frente a Estados Unidos. 27 de marzo de este año 2026, Inglaterra-Uruguay 1-1. 31 de marzo del 2026, Uruguay y Argelia 0-0. Que Uruguay no le pueda ganar a Argelia, lamentable también lo que pasó este marzo de este año, en un amistoso. Y ahora, 15 de junio del 2026, Uruguay 1-1 con Arabia Saudita. Y ahora, hoy 21 de junio del 2026, Uruguay-Cabo Verde 2-2.
Seis partidos. Son 6 partidos, no 5. Son 6 partidos que Uruguay no conoce la victoria. Son 6. 6 partidos que Uruguay no conoce la victoria. Parece mentira. La última victoria de Uruguay fue el 13 de octubre del año 2025, cuando le gana 2-1 a Uzbekistán en un amistoso. Anteriormente le había ganado el 10 de octubre del 2025 1-0 a República Dominicana. ¿No? Pero si vamos a los últimos encuentros, de los últimos 9 encuentros, Uruguay ganó solamente 3 partidos. De los últimos 9 partidos, Uruguay ganó solamente 3. En el 2025, en septiembre del 2025 le gana 3-0 a Perú por las eliminatorias. Después le gana el 10 de octubre del 2025, como decíamos, a República Dominicana. Y el 13 de octubre le gana a Uzbekistán 2-1. Después tiene 6 empates, mejor dicho, 6 empates y una derrota. Números desastrosos de Uruguay. Números desastrosos. Hace 6 partidos que Uruguay no gana. Es preocupante. Porque empatás con Argelia. Perdés por goleada frente a Estados Unidos. Que Estados Unidos es la primera vez en la historia que le hace 5 goles a Uruguay. Estados Unidos ha mejorado con Mauricio Pochettino. La verdad que es un gran entrenador y que le ha levantado, pero lo ha levantado de nivel a Estados Unidos, Mauricio Pochettino. Y perdés con un gran Estados Unidos. Ahí te la llevo. Ese local con su gente. Pero 5 goles. Y ese día Uruguay fue un desastre con Estados Unidos. Si Estados Unidos le hacía 3 goles más a Uruguay, no había discusión. Y empatás con Argelia. Un amistoso con Argelia. Perdés con Arabia Saudita. Mejor dicho, empatás con Arabia Saudita. Empatás con Cabo Verde. Porque los últimos 3 partidos son lamentables. Con Argelia, con Arabia Saudita y con Cabo Verde. Son 3 rivales muy inferiores a Uruguay. Son rivales inferiores. Que tienen 3 veces menos que el plantel de Uruguay. 3 veces menos de plantel que Uruguay. Entonces digo, es lamentable. Es lamentable los números de Uruguay. Ojalá que mejore, ojalá. Porque tiene Uruguay jugadores con qué lastimar y con qué poder llegar lejos a este mundial. Pero ahora tiene que jugar mejor. Porque con este nivel que demostró con Arabia Saudita, por más que el segundo tiempo hizo un buen segundo tiempo con Arabia Saudita, y estos 90 minutos que acabamos de ver con Cabo Verde, Uruguay está afuera del mundial, sin ninguna duda. Pero yo no le veo chance. Por más que sí podría clasificar a octavo de final, pero no le veo, le veo muy poca vida a Uruguay en este mundial. Entonces digo, vamos a ser sinceros. ¿Alguien puede pensar que Uruguay le pueda ganar a España? Yo creo que hoy, si vos vas a la calle, después de ver este resultado, Uruguay-Cabo Verde 2-2, le preguntás a 50 personas ¿qué piensan? Si piensan que le van a ganar, si Uruguay le va a ganar a España, y 49 personas te van a decir que no le van a ganar a España, que Uruguay no le gana a España. Entonces digo, vamos a ser realistas. Hoy vos le preguntás a 50 personas en la calle si Uruguay le va a ganar a España, y 49 te van a decir que no, Uruguay no le gana a España, como reitero, no le gana. Y si haces una encuesta ahora, y el 95% de los uruguayos, de la población uruguaya, y te va a decir que España le va a ganar a Uruguay. Sin ninguna duda. Que bueno, obviamente uno hay que darle para adelante a la selección, que todavía tiene chances de ser primero, le tiene que ganar a España para ser primero, sí o sí, no tiene otra forma de no ser primero. O sea, para ser primero le tenés que ganar a España. Puede ser segundo, y hay que ver los resultados que se dan en el otro encuentro entre Arabia Saudita y Cabo Verde. Con un empate, y ahí hay que esperar que pase con Arabia y Cabo Verde. Porque Uruguay perfectamente puede ser hasta tercero.
clasificar a 16avos como mejor tercero. Entonces digo, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Uruguay hoy decepcionó a todos los hinchas que estaban ahí en Miami, a todos los que cantaron cielo de un solo color, ese tema hermoso de No te va a gustar, cantar el himno, que uno se emociona. La verdad que uno como periodista deportivo se emociona cuando escucha el himno nacional en un mundial, ver la bandera gigante, el pabellón nacional ahí en un mundial. La verdad que es lindo cantar el himno. A mí me llena de emoción escuchar el himno de mi país en un campeonato del mundo. Pero Uruguay no está dando la talla. Está defraudando Uruguay. Pero Uruguay decepcionó en estos dos partidos. Uruguay decepcionó. Porque estoy convencido que si yo estaba ahí, por ejemplo, uno está ahí en Miami, ¿no? Para poner un ejemplo, y antes de los dos partidos con Arabia Saudita y Cabo Verde, si le preguntabas a 100 hinchas nacional, a 100 hinchas de la selección, a 100 hinchas de la selección, si Uruguay le ganaba a Arabia Saudita de Cabo Verde, y 99 hinchas te van a decir que sí, que Uruguay le iba a ganar a Arabia Saudita y a Cabo Verde. ¿No? Ahora, vamos a ser sinceros, decepcionó Uruguay en lo que va del Mundial hasta el momento. Decepcionó. Vamos a ver qué pasa. Uruguay tiene que mejorar muchísimo, sobre todo la defensa. Muy flojo Manuel Ugarte hoy, muy flojo Ugarte. Hoy el medio campo de Uruguay hizo agua en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, bueno, ahí con los cambios, no te digo que mejoró mucho. Pero el medio campo, la verdad te voy a ser sincero. Antes decíamos en el video anterior, cuando hacíamos la previa de Uruguay y Cabo Verde, la duda que tenía Marcelo Bielsa era si iba Ugarte o Nico de la Cruz. Y yo te voy a ser sincero, ahora después del partido, de ver el partido, y sí, tenía que haber puesto a Nico de la Cruz por Ugarte. Creo a mi entender que ahora tendría que sacar a Ugarte y poner a Nico de la Cruz al próximo partido. A mi entender, creo que por lo menos 4 o 5 cambios quiero ver para el próximo encuentro. Pero algo, Marcelo Bielsa tiene que tocar el equipo de vuelta. Porque tiene que meter mano. Porque después de ver lo que acabamos de ver, y Uruguay va a sufrir con España. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Veremos. La verdad, decepcionante el papel de Uruguay en lo que va del Mundial. Yo esperaba mucho más de esta selección. La verdad que yo esperaba mucho más. Bueno, yo creo que casi toda la población de Uruguay o lo que somos uruguayos esperaba mucho más de esta selección. Para repasar un poco la tabla de cómo quedó el grupo H. España 4. Segundo Uruguay. Segundo está quedando Uruguay. Porque por el tema de amarilla, si no me equivoco, creo que está quedando segundo Uruguay. Tercero Cabo Verde con 2 puntos. Y cuarto Arabia Saudita con 1. Hasta ahí las posiciones. ¿Chances? Sí, tiene chances Uruguay. Si le gana a España, clasifica primero. Si empata, tiene que ver a ver qué acontece en el otro encuentro, que van a jugar a la misma hora. Y bueno, vamos a ver. El próximo partido de Uruguay es vamos a fijarnos acá. El próximo partido de Uruguay es el viernes 26 a las 21 horas, hora uruguaya, con España, y a la misma hora Cabo Verde y Arabia Saudita van a estar jugando a la misma hora, como reiteramos, Uruguay y España. Viernes 26, 21 horas va el encuentro. Vamos a ver qué pasa. Yo creo a mi entender que Uruguay la veo muy complicada para que clasifique. La veo muy complicada. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Decepcionante, papelón histórico, lo de Uruguay, papelón histórico. Jugadores que no rinden con la camiseta uruguaya. Yo creo que en el primer tiempo, y Federico Valverde creo que fue el que más intentó con 3 remates, porque hay una cosa que yo lo dije, creo que cuando yo estaba en Radio Universal, lo dije, y ya cierro mis comentarios con esto. Parece ser que pareciera que en el complejo celeste, en el complejo donde entrena la selección, hay un cartel donde dice prohibido rematar al arco. Parece que hay un cartel que diga prohibido rematar al arco. Los jugadores uruguayos tendrían que rematar más al arco. Tendrían que rematar más al arco. Yo veo que, y no solamente en Uruguay, sino en varias selecciones, en varios equipos de fútbol, veo que quieren entrar con pelota y todo, en vez de rematar al arco. Y vos, para ganar un partido, para hacer goles, tenés que rematar al arco. No queda otra. Y en el primer tiempo, el único que intentó rematar al arco fue Federico Valverde, que remató 2 veces, remató una tercera también, pero nadie se anima a rematar el arco, muchachos. Entonces digo, parece que hay un cartel en el complejo de la AUF que dice, si estás en la selección, prohibido rematar el arco. Pareciera que hay un cartel, porque nadie se anima a rematar el arco. Y yo veo estos jugadores que están en el plantel de la selección uruguaya hoy en día en el Mundial, en sus respectivos equipos, hacen goles de afuera del área, hacen goles de todos los colores, y cuando vienen a la selección no se animan a rematar el arco. Entonces digo, la verdad, me sorprende, ¿no? Me sorprende. Pero bueno, veremos. Chances tiene Uruguay, le tiene que ganar España, no le veo que le gane España, vamos a ver. Y bueno, creo que Uruguay me parece que tiene más chance de salir tercero que salir segundo y salir primero. Para mí, tiene más chance de salir tercero. Pero vamos a ver qué pasa. Nos reencontramos el martes. El martes vamos a hacer un resumen de la segunda fecha de cada grupo. Vamos a cerrar. Vamos a repasar, obviamente, la segunda fecha de cada grupo, la tabla de posiciones y muchas estadísticas de las que van surgiendo a medida que vayan jugándose varios partidos del Mundial. Vamos a decir estadísticas de lo que ha sido la segunda fecha de cada grupo. Estadísticas que uno va armando acá. Yo tengo muchas estadísticas para decir el martes de lo que va aconteciendo del Mundial. Así que el martes estaremos volviendo para analizar y comentar lo que ha sido la segunda fecha de los 12 grupos que integran este Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Nos vamos tristes, decepcionados, amargados con este rendimiento de la selección uruguaya. Pero bueno, dicen que hay revancha a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué pasa. Uruguay tiene que mejorar muchísimo si quiere ganarle a España. Pueden comentar acá. Mati Freire 31 es mi canal de YouTube. En mi Instagram, Pedro Matías Freire 31, que también voy a estar subiendo el video. Y bueno, se pueden suscribir y pueden darle un me gusta también. Nos veremos el martes. Abrazo grande, que pasen bien y que arranquen bien la semana. Buenas noches.